Ahora permítanme poner mi gorra de historiador crítico. Hay un problema con ese dato, hermanos. Sabemos que este hermano habló, dio su discurso, su testimonio. Y yo de niño recuerdo testimonios que duraban 10, 15, 20 minutos, ¿no? Y terminando, mi tía, esposa de pastor, decía, es muy poco hablar. Pero este discurso sabemos que aconteció, se dio. Pero debido a las prácticas, las limitaciones lingüísticas de los líderes blancos y negros, lo único que tenemos hoy día es ese dato. Habló o mencionó Jesus Christ y aleluya. Qué bueno que estuvo un hermano ahí que podía traducir y todo el mundo se enteró del testimonio de esta persona. A lo mejor su nombre también. Pero debido a la cautividad lingüística de la sociedad protestante norteamericana de aquellos años, no pudieron apreciar la diversidad en la sociedad mexicana, en la migración mexicana. Y también ese término, indio, rudo y pobre, denota una clase social, una capa muy humilde. Se celebra en el reportaje, pero no sabemos si habló náhuatl, purépecha, otomí, mixteco, zapoteco. Hay un número muy grande de idiomas que se habla en Mesoamérica. No tenemos ese dato. Tampoco tenemos el dato de lo que aconteció después. A lo mejor este hermano, siendo migrante, regresó al centro de México. Sabemos que en los años 20 que Andrés Ornelas y Axel Anderson tuvieron mucho éxito entre los pueblos otomíes del estado de Hidalgo. De ahí viene la iglesia pentecostal independiente. Pero a lo mejor un individuo como este llegó y llevó la semilla que otro después vendría a regar y Dios iba a dar la cosecha al final. Y esos son los datos que intrigan a uno, ¿no? Las cuestiones que intrigan a uno. Y en muchos casos, porque vienen de capas humildes, vamos a tener que esperar aquel gran día cuando se abren bellos libros. Y daremos cuenta, ¿no? De la manera en que Dios usa las circunstancias humanas para fines inesperadas. Entonces, aconteció otra cosa también negativa en la calle Azusa. Según el historiador testimonial Frank Bartleman, quien escribió el libro definitivo sobre el avivamiento, aconteció algo muy negativo en 1909. Y es cuando se expulsaron a los mexicanos. Bartleman fue uno de los líderes iniciales y él mandó muchos reportajes a muchos periódicos de santidad, de holiness y wesleyanos en aquellos años. En los años 20, él los recopila y saca un libro sobre la calle Azusa, un libro precioso que leer, pero hay esa parte muy negativa donde él dice que por un líder los expulsó y él jamás quisiera ser ese individuo bajo el juicio de Dios, porque era como matar el Espíritu de Dios. Y eso es un problema dentro del pentecostalismo que hay que reconocer. Una visión inicial muy celestial, ¿no? De todos ante el trono de Dios, pero luego ceden
a los prejuicios sociales y entre blancos y negros y también entre los de habla inglesa y habla española. Pero ¿qué pasa ahí? Bueno, Dios otra vez sabe y tiene la última palabra y debido a investigaciones como las de, como ya mencioné, Gastón Espinosa, también Arlene Sánchez Walsh y también otra hermana que quiero mencionar aquí, la hermana Minnie Martínez, están haciendo investigaciones muy interesantes y buscando hilos biográficos. Y hay un individuo muy importante en el movimiento apostólico de nombre Juan Navarro, que ya tenía décadas de residencia en Los Ángeles, participa en el movimiento, es amigo, colega de William Seymour. Y hay Genaro Valenzuela y otros. Y estos son parte del grupo expulsado. Espinosa opina que no se debe a las diferencias raciales entre blancos y mexicanos, perdón, entre negros y mexicanos. El historiador Mel Roebuck del propio Fuller Seminary opina que se debió a diferencias doctrinales, que los mexicanos eran ultra primitivistas y al leer el Hechos de los Apóstoles concluyeron que la práctica de bautismo en agua debería ser en el nombre de Jesucristo y no en el nombre de la Trinidad. Y de ahí comienza una vertiente del movimiento pentecostal que se conoce como unicitario o apostólico. Y probablemente es este grupo que es expulsado, porque sabemos que Abundio López y otros mantuvieron su enlace con Seymour por un tiempo más. Pero ese grupo es parte de la historia original y en ambos casos, tanto los trinitarios como los unicitarios, pues hay mucho crecimiento. Y ahora viene un patrón muy interesante, cómo verlos. En el caso de los apostólicos, una hermana, Romana Carvajal de Valenzuela, sale de Los Ángeles de una congregación apostólica en 1914 y regresa a su pueblo natal de Villaltama, Chihuahua. Y ahí comienza la historia del movimiento apostólico en México. En el caso de Antonio Nava, y Machado de la Cruz y Francisco Llorente, son migrantes que llegan en los años posterior a la calle Susa, son tocados por el movimiento, se convierten en San Diego, en Riverside, en Los Ángeles, y luego se dirigen a los valles agrícolas, especialmente al valle de Mexicali y Calexico, donde se está dando el desarrollo de la industria agrícola en algodón. También se van a Coachella y luego al Valle de San Fernando, donde son huertas, y luego a Bakersfield y al Valle de San Joaquín, y luego a Salinas, todos lugares agrícolas donde el riego está introduciendo una industria agrícola muy fuerte que necesita mano de obra barata. ¿Quién mejor que los mexicanos? Y es en ese flujo migratorio donde el pentecostalismo comienza a crecer, siguiendo las cosechas y el trabajo. También el Valle de Maricopa, cerca de Phoenix, algodón, a pueblos mineros de Nuevo México, a pueblo minero en Baja California, Santa Rosalía y con tiempo en Tijuana y San Diego. En 1906 tenemos el caso del hermano Juan Lugo, un niño refugiado de huracanes en Puerto Rico, que va con su madrecita y otras personas a Hawái, y llevado allá para trabajar en azúcar y en piña. Y allá llega el pentecostalismo, se convierte el joven, llega a California a trabajar con las Asambleas de Dios y otras iglesias acá. En 1906 regresa a su isla natal, del Borinquen, ¿no? Puerto Rico, y hoy día lo llaman el apóstol de Pentecostés a Puerto Rico. ¿Cómo debemos considerar a estas personas? ¿Como misioneros o como migrantes?
es un caso muy interesante porque en contraste con los misioneros de las iglesias históricas que se formaban en universidades como Vanderbilt y Trinity Duke y Yale y otros lugares, estos líderes, estos pioneros, pues se graduaron de los campos agrícolas, de la Universidad de Golpes Duros, ¿no? Y fueron llevados por corrientes laborales. Pero Dios usó esa corriente migratoria para ensanchar la obra en gran manera. No tenemos tiempo de hablar de la migración italiana latinoamericana. En esas décadas ya había circuitos laborales entre Italia, Nueva York, Chicago, el Cono Sur, Argentina, Brasil, hasta Australia. Y llegan hermanos italianos, en su mayoría son o presbiterianos o valdenses, y en Chicago son tocados por el pentecostalismo, se convierten y llegan a Argentina y a Brasil, donde la fundación de importantes denominaciones se debe a esa migración laboral. ¿Son misioneros o son apóstoles? Y luego la gran migración, lo que se llama la gran migración de los afroamericanos del sur de Estados Unidos, huyendo de Jim Crow y linchamientos y todo eso, llegando a Indianápolis, a Chicago, a Nueva York, a Boston, traen la experiencia del Espíritu Santo con ellos y todo el norte se convierte en baluarte del pentecostalismo afroamericano. Así que los mexicanos son un caso de estos patrones y desde luego pronto otra chispa que hay que mencionar es la que llega a Valparaíso y Santiago, Chile, en 1909. Y tenemos el caso del comienzo del pentecostalismo ahí en Chile, que tiene sus elementos musicales también muy, muy interesantes. Y hay un caso de un himno traducido del inglés al español por el hermano Abundio López, a quien mencionamos, el pionero de la calle Susa. Y él toma un himno de un metodista de Pensilvania, de Filadelfia, y lo convierte en una traducción que se intitula Cuando Dios a las huestes de Israel, hablando del éxodo como emancipación de la esclavitud. Y ese himno se escucha en Chile en 1909, justo en el momento cuando los misioneros históricos están mandando una hermana pentecostal a la cárcel y el pueblo chileno le sigue a ella y comienza a cantar esta canción. Y un ejemplo de un artefacto musical que va a circular en estos circuitos migratorios misioneros. Y voy a terminar esto, hermanos. Hay mucho que decir. ¿Por qué no menciono importantes historiadores como Mel Roebuck de Fuller, que ha escrito sobre la calle Susa, y luego Grant Wacker, que ha escrito un libro que se titula Heaven Below, cielo abajo, aquí abajo, y que es una historia, un análisis cultural de los primeros pentecostales norteamericanos, blancos y negros. Y luego el trabajo de Gastón Espinosa, que ya mencioné, Arlene Sánchez Walsh, Latino Pentecostal Identity, y un servidor en 2015 sacó un libro que se intitula Migrating Faith, Pentecostalism in the United States and Mexico, la fe que migra el pentecostalismo en Estados Unidos y México en el siglo XX. Y bueno, si hay algo que podemos tomar de esto, aparte de los datos históricos, es otra vez apreciar cómo Dios obra soberanamente y, y entre las capas humildes. Y yo tengo la certeza que el actual momento que estamos viviendo como pueblo hispano, que es un momento difícil, donde hay mucha migración y mucho desarraigo de comunidades y de familias y de personas, que hay un elemento espiritual,
donde Dios está haciendo una obra que solo Él sabe, o algún día vamos a saber todos el final de todo eso. Y lo digo como historiador porque mi trabajo se trata en parte de la expulsión de mexicanos en 1930, en esa década, buscando chivos expiatorios para la Gran Depresión, se enfocaron en mexicanos. Y en el espacio de 8 o 9 años expulsaron a 438,000 mexicanos. El censo de 1930 contó 1.3 millones de mexicanos en Estados Unidos. Estamos hablando de 1 de cada 3 mexicanos expulsados, y entre ellos muchos niños nacidos en Estados Unidos. Un debacle, una calamidad en la historia mexicoamericana. Y por venir en las mismas capas humildes, expulsaron 1 de cada 3 mexicanos, pentecostales. Y debido al racismo norteamericano y su incapacidad de integrar a las minorías, etnias de color, etc., debido a eso, o a pesar de eso tal vez, se ensanchó el territorio pentecostal en México a dimensiones inesperadas por los propios pentecostales. Esos hermanos expulsados, los repatriados, llegaron a Nayarit, a Sinaloa, a Chihuahua, a Durango, a Ciudad de México, donde no había trabajo evangélico o había trabajo evangélico muy débil debido a los estragos de la revolución. Y de ahí parte la historia del pentecostalismo en México, que hoy día es un movimiento muy maduro, muy diverso, un poco fragmentado, pero en esas décadas, los hermanos que tuvieron que irse, a lo mejor no sabían qué les esperaba, pero confiando en el Señor y siendo fieles al llamamiento de ser discípulos y misioneros y migrantes retornados, pudieron decir al final de su historia lo que José dijo a sus hermanos después de la historia de ellos. Lo que ustedes quisieron para mal, Dios hizo para bien. Les doy las gracias por recibirme, escucharme, y les deseo muchas bendiciones desde lo alto. Dios los bendiga.